Hola queridas ovejas, hoy hablamos sobre la circularidad de la gracia. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. Antes de continuar con nuestro contenido, nos gustaría recordarte lo importante que es para este programa que te suscribas, si no te has suscrito, que nos dejes un like, que nos dejes un comentario y que también puedas compartirlo con alguien si lo crees de beneficio. Esto es un esfuerzo que hacemos para crear una conciencia intelectual en el mundo cristiano. Esperamos que sea de bendición para ti. Sin más pérdida de tiempo, vayamos al contenido de hoy. ¿Qué significa la circularidad de la gracia? Hay dos puntos que están en convergencia, en conflicto en este sentido. Por un lado tenemos la mayor parte del mundo cristiano, el mundo protestante, que plantea de que la gracia no es circular, es decir, que Dios da su gracia y cuando la da no requiere, no pide, no espera nada a cambio. Por otro lado están un grupo, dentro de ellos los adventistas del séptimo día, que plantean que en realidad la gracia sí es circular, que cuando Dios da su gracia, Dios espera en retorno que haya algún tipo de reacción o respuesta a esa gracia que Él acaba de dar. Indudablemente que esto es un punto de gran importancia y antes de poder ir a explicar por qué razón tenemos base bíblica y de sentido común para entender que la gracia es circular y espera algo en retorno, queremos poner muy en claro por qué razón el mundo protestante se niega rotundamente a la conexión de las obras cuando hablamos del tema de la justificación, de la salvación o de la redención. Lo primero es que Martín Lutero desarrolla su teología en un tiempo donde la teología que primaba era una teología legalista, la teología católica. Él trata de poner en claro de que la Biblia no hace requerimiento alguno de obras para asegurar la justificación. Y indudablemente nosotros podemos estar de acuerdo con eso. Sin embargo, hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Es el concepto que tenía Martín Lutero sobre la justificación, la cual él equiparaba con la salvación, y al mismo tiempo el hecho de que las obras tenían o no un rol importante en la vida del creyente. Para Martín Lutero, en realidad las obras no tenían un rol de importancia porque realmente las obras eran el resultado y la obra que hacía Dios en el ser humano y no realmente el resultado de la obra que alguien hacía bajo la dirección del Espíritu Santo. De modo que Martín Lutero desarrolla esta especie de aversión por las obras y su énfasis sobre la no circularidad de la gracia lo hace darle una perfección a la gracia que creemos la Biblia no le da. Y él tenía las mejores intenciones, pero como cualquier persona con buenas intenciones, en el contexto que él estaba trabajando, contra lo que él estaba tratando de luchar, le hizo poner un sobreénfasis en el concepto de la no circularidad y creemos que terminó planteando algo que no tenía sustento bíblico. Y cuando hablamos de la no circularidad de la gracia, lo que estamos diciendo es que el protestante cree que Dios nos da su gracia y al darnos su gracia salvadora, Él no espera nada a cambio. Y eso parece ser bonito. Sin embargo, tenemos que hacernos la pregunta: si Dios me da su gracia salvadora y yo determino vivir mi vida perdida en el mundo, ¿puede Dios reclamarme el yo vivir de esa forma? Según la teoría o la teología de la no circularidad de la ley, Dios no tiene derecho o no debería reclamarme porque su gracia no es circular, es decir, Él no espera nada a cambio. Y si Él me perdonó y si Él me salvó, a Él no tiene que importarle si yo le doy o no importancia a lo que Él me ha dado. Ese es el concepto de la no circularidad de la ley. Ahora bien, nosotros creemos que hay dos bases importantes para poder contradecir este planteamiento. Por un lado está el sentido común. Creemos que el sentido común va a poner en claro que no, que todo regalo realmente de valor espera algo a cambio. En el mundo nosotros hemos vivido con la idea muy particular de que el ser humano, cuando da un regalo perfecto, bueno y realmente genuino, no puede esperar nada a cambio. Pero eso realmente es un poco tonto porque, por ejemplo, nuestros padres nos criaron con todo el amor y se sacrificaron por nosotros, uno diría sin esperar nada a cambio, porque no podíamos darle nada en aquel momento. Sin embargo, ya cuando mis padres se vuelven viejitos, si ellos necesitan una ayuda de mi parte y yo no se la doy porque no quiero dársela, ellos tienen todo el derecho de molestarse y sentirse indignados de mi ingratitud.
lógicamente lo hacen porque el sacrificio que ellos hicieron cuando yo era pequeño, ahora se espera que haya un retorno, que se devuelva, aunque no significa que yo le dé para que ellos se mantengan, que yo le pague dinero, pero sí significa que les preste atención, les dé cuidado, esté pendiente de ellos. Precisamente eso nos muestra que la sociedad realmente cree que los regalos genuinos también esperan en retorno algo, esperan ya sea un favor o ya sea una actitud. Todo regalo genuino y de importancia realmente espera en retorno algún tipo de respuesta. Pero la Biblia nos muestra eso también con importancia. Si ustedes se dan cuenta, en toda la historia de Israel, Dios vivía sacándole en cara lo que él había hecho por ellos, poniéndole en claro que ellos eran un pueblo ínfimo, un pueblo sin importancia, y que él los tomó y los hizo su pueblo. El Señor constantemente le reclama esto a Israel, dando a entender con eso que la gracia que él había hecho por este pueblo, él esperaba en retorno una actitud determinada. Sin embargo, todo lo que le habían hecho, todo lo que le habían dado, había sido simplemente ingratitud. El libro de Isaías en el capítulo 5 nos muestra la historia de un hombre que tomó y puso una viña, la plantó, la cuidó, le echó agua, le puso vallado, la preparó para que diera buenas uvas, pero al final, en vez de uvas buenas, encontró uvas silvestres. Y esto representaba a Dios, que había plantado a Israel en la tierra prometida que él tenía para ellos, y que en vez de dar buenos frutos, dieron frutos de perdición. Dios tenía todo derecho de sentirse indignado porque Israel no había reaccionado apropiadamente a la gracia que él les había dado. En el Nuevo Testamento encontramos varios momentos, varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Jesús sana a 10 leprosos, después de haberlos sanados, ellos se van y luego uno de ellos retorna. Cuando él retorna a darle gracias a Jesús, Jesús le pregunta: ¿y dónde están los otros? ¿No eran 10 los que estaban y los otros 9? Jesús está preguntando genuinamente indignado, con todo el derecho, porque aunque él los había salvado o los había sanado por misericordia, por gracia, la gracia que él le había dado era una gracia circular, esperaba de vuelta una reacción determinada. De esa forma, los adventistas creemos sobre la gracia. La gracia de Dios es gratuita, la gracia de Dios es inmerecida, la gracia de Dios no necesita de nada que yo haga para ella ser ofrecida a mí, pero la gracia sí demanda de una reacción, de una actitud determinada para mostrar mi gratitud por ella. Dios me ha dado el mayor regalo que el universo ha podido dar. Dios dio a su Hijo amado por mí y por gracia Él me imputa la perfección de Jesús. Yo debo reaccionar en la forma apropiada que Dios espera que yo reaccione. La idea de que Dios no espera nada de mí en ningún tipo de obra es simplemente la continuación del gran error cometido por Martín Lutero, con buena intención, tratando de cuidar la gracia y la salvación no por obras, pero olvidándose en su momento de que en realidad, aunque somos salvos por gracia, la Biblia claramente dice en 2 Corintios capítulo 5, dice que nosotros hemos todos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, lo que es un juicio, eso significa que si es por gracia que somos salvos, ¿por qué hay que ir a un juicio? Si hay que ir a un juicio, significa que hay algo que tiene que ser juzgado. Y Pablo dice que las obras buenas o malas que hemos hecho en el cuerpo serán juzgadas. Y es todo el mundo que ha de comparecer. De modo que si la gracia no es circular, no espera nada a cambio, ¿por qué tiene que haber entonces un juicio? Dios solamente tiene que darme su gracia, yo la acepto y ya, no tiene que importarle si yo hago o no hago su voluntad. Tiene que salvarme como quiera porque Él no espera nada a cambio. Sin embargo, la Biblia enseña que el Señor da su gracia, pero en una forma circular. Él espera en retorno obediencia, adoración y que le amemos, que guardemos sus mandamientos. Hoy hemos hablado sobre la circularidad de la gracia. Sí, querido amigo y hermano, Dios espera una actitud determinada de ti y de mí. Ojalá que eso pueda cambiar tu vida hoy. Si este programa te ha sido de bendición, esperamos que le des like, que te suscribas al canal si no te has suscrito y que también puedas dejarnos un comentario. Son buenos los comentarios, nos ayudan a establecer esa relación de comunicación con nuestra comunidad. Que Dios te bendiga y recuerda, como siempre, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.